Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer programa de Diálogos Mineros, programa producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y bueno, hoy vamos a entrevistar, es nuestro primer invitado, es Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de la minera Minsur. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por la invitación, con todo gusto. Gonzalo, vamos a conversar un poco. Usted también es el presidente de la Convención del Oro, Plata y Cobre. ¿Nos puede comentar qué es lo nuevo que va a haber este año si lo comparamos con los años que ya pasaron? Sí, podríamos empezar justamente por el cambio de nombre que hemos hecho. Esta tradicionalmente era efectivamente, inicialmente el Simposio del Oro, luego el Oro y la Plata, luego el Oro y el Cobre, cuando comenzó a haber más producciones, más producción de cobre en el Perú. Hoy, para no seguir ahondando en los minerales, porque el Perú podría ser la convención del oro, cobre, zinc, litio, estaño, hemos decidido ponerle simplemente Simposio Internacional Minero. Es un cambio de nombre. Le hemos quitado el apellido, pero a la vez le hemos dado el sentido de lo que tiene la minería en el Perú, de riqueza de todos los minerales, tradición, y lo importante es que es la 15ª edición, cada 2 años se hace, con lo cual hace 30 años ininterrumpidamente que venimos haciendo un simposio a través de la Sociedad de Minería. Esta como 15ª edición tiene varios cambios. La locación esta vez va a ser el Hotel Marriott de Miraflores, va a ser en mayo del 21 al 23. Y por supuesto esperamos la presencia de los principales líderes mineros, no solamente peruanos, sino de las empresas internacionales que operan en el Perú. De hecho, ya tenemos algunas confirmaciones importantes, CEOs de las empresas más grandes que hay en el mundo, que estarán viniendo acá en el Perú y que invierten en el Perú. Está viniendo el gerente general, el CEO del Consejo Mundial de Minería y Metales también, y una serie de expertos. Pero lo cierto es que lo principal es que utilizamos esta fecha de aniversario, estos 15 años, o esta 15 edición, 30 años, para cambiar de logo también. Hemos hecho un logotipo nuevo que identifica lo que es un encuentro minero y a la vez la tradición que tiene el Perú, no solamente en oro y plata, sino en todos los minerales, la tradición minera que tiene el Perú. Usualmente el simposio siempre tenía como símbolo, o tiene como símbolo, alguna artesanía, sea de oro o de plata. Vamos a continuar con eso, obviamente, pero tenemos ahora un logo que además significa o da el ejemplo del encuentro, un encuentro empresarial, un encuentro de todas las personas que están familiarizadas con el sector minero, no solamente peruano, sino regional, porque acá vamos a hablar de minería en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en la región, enmarcado dentro de la realidad minera del mundo, ¿no? Entonces, sí, hay novedades, pero a la vez vamos a respetar lo que es esa enorme tradición que ya ha alcanzado el simposio minero de la Sociedad de Minería. Ahora, entre los temas, ¿cuáles considera que son los más importantes? El tema central que estamos abordando es la transición energética y cómo la minería contribuye a la transición energética. De hecho, vamos a tener líderes de empresas que brindan soluciones energéticas de todo tipo, ¿no? Y vamos a tratar de identificar o a tratar de conversar un poco de energía eólica, de hidrógeno verde, y todas las alternativas que hay para esta transición necesaria de la matriz energética en el mundo, que requiere bajar o descarbonizar el mundo de alguna manera, pero que a la vez, ¿cuál es la contribución? Y ese es el mensaje central de la minería en esto. Obviamente es la producción de minerales necesarios para la transición energética. Ese es el tema fundamental. Después de eso, obviamente, tenemos sesiones completas de análisis de mercado para metales preciosos y para metales base, ¿no? Los hemos separado un poco en esto y vamos a tocar otros temas como desarrollo territorial, minería ilegal, que en este momento es un tema álgido, certificaciones mineras, por supuesto, también queremos tocar temas geopolíticos en general, porque siendo pues una actividad netamente globalizada como es la minería, influye muchísimo lo que pase alrededor del mundo. La guerra en Ucrania, la tensión en Taiwán, lo que sucede en Oriente Medio, todo eso influye no solamente en precios de los minerales, sino en transporte de los mismos y en una serie de temas que son importantes para la realidad minera peruana. Entonces, esto también se va a tocar.
Ahora, entre las personas que van a ir, por ejemplo, de Perú, ¿quiénes van a estar? De repente, gente, sí, o como comentaba, pero ¿nos puede dar nombres quizá? Sí, bueno, obviamente este evento, la figura central es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Víctor Govitz. También esperamos contar y esperemos que nos honre con su presencia el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, el señor Abraham Chaguán, y como representante además de Glencore International. Estará confirmado Roque Benavides de Buenaventura, Juan Luis Kruger de Minsur, así una serie de otros actores de la minería peruana conjugándose con actores de la minería internacional. Hemos confirmado, podemos confirmar ahora la participación del CEO de Newmont a nivel mundial, el señor Tom Palmer, está viniendo, y el CEO del Consejo Mundial de Minería y Metales. Hemos invitado también a otras personalidades del sector, pero ahí te puedo ir mencionando algunas. Eso es por parte del sector privado. Y del otro lado, por ejemplo, tenemos también invitados Sí, del Estado. Claro, estamos obviamente, contamos porque ya le hemos comentado del programa, le hemos enviado las fechas con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y obviamente queremos también contar con sus pares de la región. Estamos programando una mesa con pares de la región para que puedan conversar entre ministros de Chile, Perú, Brasil, Argentina, países mineros, ¿no? De la región. Y también esperamos contar con otras autoridades. De hecho, estamos enviando invitaciones también al viceministro de Gobernanza Territorial, porque el tema de desarrollo territorial es fundamental para el sector minero. Ahora, en cuanto, digamos, digamos, a los anuncios, ¿qué es lo que usted espera escuchar del sector privado y también en el Estado? ¿Qué le gustaría escuchar a usted en el evento? Bueno, obviamente puedo soñar como peruano que va a haber una serie de medidas de impulso al sector minero que tanto necesitamos y que de alguna manera ya hay la apertura para escuchar y se están dando algunas, pero sería genial que puedan haber anuncios importantes, mejor si son antes, pero que podamos tratar justamente de estos durante la sesión del simposio. Pero básicamente lo que queremos buscar con este encuentro es algo que creo que todos los peruanos nos estamos dando cuenta, ¿no? Y es que en un momento de recesión, en un momento como el que está viendo el Perú, donde se necesita impulso a la inversión, tanto privada como pública, pero inversión en general para generar trabajo, para mover nuevamente la economía y volver a contar con un país con expectativas importantes de desarrollo, se requiere obviamente anuncios de inversión, ¿no? Entonces, nos encantaría que no solamente las autoridades, sino digamos, las propias empresas puedan encontrar un ambiente propicio para hacer estos anuncios. Porque es lo que necesitamos en este momento. Digamos, la gran receta que tiene la minería para salir, digamos, el Perú para salir de la recesión es la minería, ¿no? Eso lo sabemos. O sea, no tenemos que ir a otro doctor. El doctor nos va a decir, ahí tienes la minería, está en tu estante, sácala y tómate un par de pastillas de minería, que eso es lo que te va a sacar del dolor que hoy tienes. Eso es lo que siente el Perú ahorita, ¿no? Entonces, queremos justamente dar esa sensación de urgencia. Es urgente que el Perú active o reactive más su sector para poder afrontar los retos nacionales e internacionales que tiene nuestra economía en este momento. Ahora, Gonzalo, ¿cómo lograr que esta agenda que se va a hacer en el evento no se quede solamente en el evento, sino salga, digamos, se pueda conversar de repente en el Estado, con el gobierno? ¿Cómo hacer ello para que la gente sepa sobre lo que se habla? Es un muy buen punto. Recordemos que este es un evento institucional, lo organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que cuenta con un espacio en las mesas técnicas de discusión con los ministerios, Energía y Minas, Economía, y por tanto los espacios de seguimiento de las propuestas que salgan en el simposio ya están dados. O sea, hay ese diálogo que en algún momento estuvo cortado con el gobierno, no con este gobierno, sino con anterior, y hoy se está dando, hay fluidez en el diálogo con el gobierno. Entonces, lo importante va a ser ir trabajando esas recetas, llevarlas al sector y ver que estas se ejecuten con un seguimiento periódico. Y yo creo que el espacio son estas mesas técnicas, porque de cada propuesta que salga, de cada idea que salga, cuando estemos en la posibilidad de entender o de compararnos, por ejemplo, con otras realidades que probablemente lo estén haciendo mejor que nosotros, puede haber una iniciativa que se haga concreta y que se discuta de manera concreta en estas mesas.
Ujú. Y ahora este diálogo que hay con el gobierno, con el Estado, si bien es cierto, se va a dar en este evento, pero ¿cómo lograrlo para que el diálogo sea fluido, sea siempre? Sí, bueno, está el tema de confianza y creo que hay esfuerzos por ambos lados de siempre mantener la confianza para que uno pueda proponer y que no haya ningún problema en que al proponer eso se pueda trabajar, desarrollar, discutir, ¿no? Discutir las propuestas. Pero creo una vez más que lo más importante es que nosotros como sector veamos que esas propuestas llevan algo concreto. O sea, no esperamos tampoco como sector que todas nuestras ideas sean inmediatamente aceptadas porque hay espacio para la discusión, decir esta sí, esta no. Pero sí creer que cuando se presenta una idea necesaria para el desarrollo del país, veamos que hay un movimiento dentro del Estado para que ésta se ejecute. Como decía, los canales existen, estas mesas técnicas existen, se reúnen periódicamente, los funcionarios a cargo, existen también espacios de alguna manera abiertos con representantes del Congreso de la República, donde también se deben discutir cambios normativos, o de alguna manera con otros representantes de gobiernos subnacionales. Pero lo importante no es solamente eso, sino que eso se lleve ideas concretas. Y ese es el seguimiento que se debe hacer. Si no vemos que hay avances, se pierde la confianza y eso sería mucho más grave, ¿no? Ahora, Gonzalo, ahora al final del evento se firmarán algunos acuerdos, va a haber una, digamos, hoja de ruta que se le va a llevar a este gobierno. ¿Qué es lo que pasa a la final? Sí, el Simposio del Oro normalmente no emite una hoja de ruta como sí lo hacen otros eventos, lo hace Perumín, por ejemplo, ¿no? Pero sí algunas recomendaciones y entran dentro de la agenda bisectorial, perdón, no bisectorial, sino la agenda entre Estado y sector, ¿no? Esa agenda que, como decíamos, ya tiene espacios regulados, ya tiene espacios abiertos y conocidos, y ese es el punto donde pensamos llevar las iniciativas que surjan del simposio. ¿Cómo lograr que las ahora autoridades en regiones también tengan interés en ir a este tipo de eventos, digamos? ¿Cómo se puede hacer ello? Bueno, hay dos iniciativas que estamos tomando para eso, porque tenemos exactamente la misma preocupación. Este no debe ser un evento cerrado de un sector, hablando con algunas autoridades, tiene que ser un evento donde el público interesado pueda acceder. Y creemos que el público interesado más importante es el público universitario. Entonces, como siempre, vamos a dar acceso a que puedan, digamos, poder seguir las conferencias a través de convenios que se firman con universidades estatales en provincias para no tener que desplazarse y puedan acceder a estas conversaciones. Luego, obviamente, actores importantes dentro de las mesas van a ser los gobernadores regionales. Hemos invitado, estamos invitando al presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales a integrar una de las mesas. Estamos invitando a algunos gobernadores regionales también a hablar dentro de las mesas que hablen no solamente de desarrollo, sino de temas álgidos y directos que impactan a sus regiones. Pero son autoridades importantísimas para nosotros que tienen que estar presentes en la agenda. Para cerrar este tema, Gonzalo, ¿nos podrías comentar algún dato adicional sobre justamente este evento? Eh, bueno, queremos de todas maneras tener una presencia importante en los públicos que siempre nos enfocamos. Es decir, representantes de empresas mineras, traders, analistas de inversión, analistas económicos, que vean lo que está pasando en el mundo minero, las últimas tendencias, y que vean cuál es la agenda del gremio minero peruano, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pero a su vez estamos muy enfocados en que, como decíamos, pueda haber un público joven, un público universitario, un público de nuevos talentos que pueda estar presente, que pueda seguir de alguna manera las incidencias del sector. Y por eso es que hay un panel que también estamos tratando sobre nuevos talentos y sobre nuevas formas de cómo llevar al talento a interesarse por el sector minero. En el Perú hay un enorme talento minero. Tenemos a los mejores ingenieros trabajando en las grandes operaciones mineras que hay en el Perú y en el extranjero también. De eso podemos estar orgullosos. Pero la tendencia que se está viendo a nivel mundial es que cada vez está disminuyendo el interés por estudiar carreras afines a la minería. Y eso no ha llegado al Perú todavía, no tenemos unas cifras que digan eso, pero nos preocuparía que en un país minero como este ocurra algo así y comencemos a perder talento por no saber nosotros de alguna manera engancharlos, llevarlos a la maravilla que es el sector minero, no solamente para la contribución al país, sino por lo hermoso que es este trabajo.
este trabajo que de alguna manera te lleva a conjugar esas grandes posibilidades que tiene el interior del país con las expectativas de desarrollo que tiene el resto de la nación, ¿no? Entonces, queremos conversar de eso, hablar de cómo atraer más talento, entender si es que hay o estamos vislumbrando un problema a futuro o en el corto plazo y tratar de que los jóvenes sepan de que si, digamos, este no es un sector, esa es la idea, digamos, que mucha gente tiene tal vez en la cabeza, muy tradicional, donde las cosas no cambian. Este es un sector muy dinámico, donde uno puede encontrar los mayores retos de transformación tecnológica, digital. Hay recursos para hacerlo, hay la capacidad y eso se hace en el Perú. Entonces, eso es lo que queremos mostrar también a los jóvenes para que se interesen más por el sector peruano, minero peruano. ¿Y el evento también se podrá ver por Zoom, de repente online, o solamente es? Bueno, es para los suscriptores, pero vamos a tener, como decíamos, algunas posibilidades de que pueda ser visto en sectores universitarios, ¿no? En convenios con las universidades. De acuerdo, Gonzalo. Gonzalo, pasando ya a otro plano, ¿cuál es su balance de, o sea, el sector minero ya sobre este año que ya pasó? ¿Cuál es su balance? ¿Fue un año positivo para el, digamos, para ello o no, el tema minero? Bueno, como sector puedo decir que se ha trabajado bastante bien, que ha habido, digamos, los números en cuanto a precios han acompañado, pero han habido unos retos que no hemos superado y de hecho se han hecho más evidentes. Uno de ellos son los permisos, ¿no? Cada vez estamos más atrapados en una situación en la cual, digamos, el sistema de permisos del Perú hace bien difícil sacar con la celeridad que se requiere y con la confianza también, generando confianza en la ciudadanía, los permisos que requiere el sector. Porque no es solamente que se demoren, sino que además de demorarse, no están generando la confianza que digamos, la ciudadanía requiere en sus permisos. Sería mejor contar con un solo permiso grande, que la ciudadanía confíe en él, a contar con esta maraña enorme de permisos sin plazos que nadie respeta y que a su vez tampoco están generando un nivel de confianza en la ciudadanía. Entonces, esa parte es preocupante. Creo que tiene que haber, es parte de las reformas que requiere el Estado, mejorar la capacidad dentro del Estado de respuesta a las propias normas que crea el Estado. O sea, con solamente aprobar dentro del plazo que dice la norma ya estaremos haciendo un enorme paso, por ejemplo. Y es increíble que no se pueda cumplir ni siquiera con los plazos que da la norma, ¿no? Y además la disparidad, diferencia de opiniones que se requieren para un permiso, en entidades que no saben qué opinar y que reciben los expedientes para opinar, eso es un problema y se ha incrementado en el último año. Y eso es algo que lamentablemente es parte del saldo que tiene el sector. El otro saldo lamentable del sector es la conflictividad, que si bien uno pueda decir en números puede haber bajado, lo terrible que fueron los primeros meses del año pasado, con un impacto enorme para la minería, que en algunos casos, en algunas operaciones se perdieron 2 meses de trabajo completos, en otros 1, en otras semanas, y eso es muchísimo dinero, que no es dinero para las empresas, es canon, es infraestructura pública que necesita el país, son puestos de trabajo, eso tenía un impacto enorme. Pero por suerte, cuando llega a final del año, uno dice, el sector minero, una vez más, con todos esos retos, cumplió. Ahora, el gran reto al siguiente año, a este año, es que tenemos un pipeline de proyectos seco, y eso se ha venido anunciando hace tiempo. No vemos un dinamismo en los proyectos del sector minero importante que pueda decir dentro de poco entra el siguiente proyecto. Y eso se tiene que trabajar definitivamente de manera urgente. Es urgente que se hagan anuncios de inversión minera pronto. Y creo que esto ya no depende solamente de las empresas. Hay proyectos que están en la mesa de funcionarios públicos y que se requiere con urgencia que sean aprobados para que puedan empezar a operar. Entonces, eso también lo vemos con preocupación y lo hemos visto con preocupación todo el año pasado, ¿no? Y lo vemos ahora ya no con preocupación, sino como una realidad, algo que está ocurriendo, ¿no? Justo es el ministro Oscar Vera, hace poco ha señalado que este año 2024 va a ser el año del tema minero. O sea, ¿le cree usted? Sí, bueno, no tengo por qué no creerle. Ojalá que ese tema minero tenga unos nombres específicos, ¿no? María, por ejemplo, sería un nombre lindo que se pueda anunciar. ¿Por qué no? Y así otros más, ¿no? Sé que hay proyectos importantes que están prontos a hacer anuncios, pero que con un anuncio tan importante como Tía María, esos entrarían en cadena, porque generarían un shock de confianza importantísimo para que los demás se desarrollen, ¿no?
Ahora sobre estos proyectos, Gonzalo, ¿cuál cree que, aparte, por ejemplo, de Tía María, otros que puedan en este año puedan darse, digamos, ver la luz? Bueno, he escuchado que hay mucho interés en desarrollar con fuerza el proyecto Corani en Puno, de Plata, un proyecto importantísimo, que tiene además una licencia social hace años, una comunidad esperando que se desarrolle, ¿no? Sé que están a la espera de algunos anuncios importantes, por ejemplo, Pampas del Pongo en cuanto a su puerto, porque, bueno, no es su puerto, sino que Proinversión va a licitar el puerto y entendemos que ese es el que va a proveer inicialmente a la empresa que tiene el proyecto Pampas del Pongo en Marcona, pero este proyecto, puerto minero puede ser un puerto importante que desencadene una serie de inversiones de todo tipo, sobre todo de hierro, pero también podría ser de cobre, en una cadena que va desde Ica hasta Apurímac, ¿no? Y poder jalar tras de sí una serie de proyectos más que están a la espera de infraestructura pública para hacerlos viables, ¿no? Entonces, esos anuncios pueden ser muy importantes, ¿no? Obviamente, todos estamos a la espera de otros proyectos que se vienen desarrollando hace tiempo y que esperamos den la luz, que no son proyectos nuevos, pero que sí son más que varios proyectos nuevos, ¿no? La ampliación de Antamina, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es la ampliación, sino la vida útil de Antamina, la ampliación de la vida útil, con lo que implica el tamaño de una operación como esta, es como hablar de varias operaciones juntas en un solo expediente, ¿no? Y está ahí a la espera de la firma de algún funcionario, ¿no? Ahora, un proyecto también grande que tiene ya todos los permisos y en cobre es el más grande, es La Granja. ¿Cree que este año pueda salir? Bueno, creo que tienen todavía que hacer bastante trabajo en la granja. Hay un reto que no es menor y es que el socio operativo de la granja tiene problemas, como sabemos, en la operación en Panamá, son problemas sociales y que obviamente deben estar enfocados en solucionarlos. eh, pero bueno, nada impediría que puedan paralelamente, ojalá así sea, seguir desarrollando un proyecto tan importante como la granja, ¿no? Ahora, en las entrevistas que hemos realizado, Gonzalo, algunas personas vinculadas al sector minero nos han dicho que con este gobierno, si bien no es, digamos, mucho mejor lo que se hace en temas, por ejemplo, para obtener los permisos, hay una pequeña mejoría. Digamos, ¿lo compartes? Hay diálogo, se conversa, se habla, se pide y se toma nota. Creo que no depende únicamente del Ministerio de Energía y Minas, sino de todo el conjunto del gobierno. Es un gobierno, como sabemos, con retos políticos importantes, entonces cuando uno no tiene un gobierno que pueda tener la fuerza, algunas decisiones pueden tomar un poco más. Y eso es lo que estamos sintiendo. O sea, hay diálogo, hay ganas, pero lo que tal vez falta es ese impulso, esa fuerza para poder tomar decisiones de manera más rápida, más efectiva. Yo no tengo por qué desconfiar de que no haya las ganas, porque cuando uno, digamos, puede conversar con funcionarios de gobierno, se siente que saben de la necesidad, de la importancia de impulsar el sector minero. Lo que no vemos es, de alguna manera, que haya esa, digamos, fuerza que se requiere, y eso es, de alguna manera, un convencimiento de todos los sectores. El sector que está en el Ejecutivo, pero también tiene que haber un apoyo del Congreso, de los sectores subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, de la opinión pública. Y en eso creo que podemos trabajar de la mano todos, poniendo en relieve lo que es un hecho. Es urgente activar el sector para poder salir de esta coyuntura de crisis. No hay un sector que esté más preparado para eso. Podemos tener miles de ideas distintas respecto a otros sectores que puedan ayudar, pero no están listos. El sector minero está listo para sacar a este país de la recesión si es que se toman medidas importantes de manera urgente y rápida. Eso es lo que lo diferencia. No es que sea mayor, mejor, menor, no. Es el sector que está listo, de manera comprobada. Entonces, Gonzalo, si tenemos casi todo, ¿qué es lo que nos falta entonces? Voluntad política, y no es solamente, como decía, del Ejecutivo, voluntad política en el país en general. Nos estamos perdiendo en discusiones estériles entre pequeños poderes dentro del Estado, entre pequeños poderes y dentro de poco vamos a entrar dentro de algún tiempo en la discusión electoral y va a incrementar esta polarización. Y creo que podemos tener diferencias políticas de todo tipo, pero deberíamos estar unidos en un solo sentir. Tenemos que salir de la crisis. Y la receta para salir de la crisis son anuncios de inversión. Y el sector que tiene anuncios de inversión importantes, grandes, que generan impacto y que están listos es el minero.
De acuerdo. Ahora tú conversabas también, decías sobre de repente son también algunas medidas, entre ellas cuáles podrían ser para sacar adelante el sector, digamos, unas de Sí, las más prontas, mira, hay una que nunca se dice, pero que por sería ejemplo. silencio administrativo positivo. Si el funcionario pone un plazo para dar una norma, para dar algún tipo de, no una norma, sino algún tipo de aprobación de permiso, ese plazo debería ser más que suficiente. Y si no lo cumple, se debería dar por aprobado. Uno tiene por qué esperar que el funcionario coja su lapicero y lo firme. Si ya pasaron, si dice que en 30 días te van a dar un permiso simple, al día 31 el permiso se debería dar por aprobado. Si eso se generalizara en el sector, tal vez algunas cosas no, porque van a requerir definitivamente de alguna pluma un poco más compleja, pero te diré que la mayor parte de los permisos dentro del sector minero funcionarían de maravillas con silencio administrativo positivo. Ese es un ejemplo. Hay otros más que no harían daño a nadie, creo. Por ejemplo, incrementar la capacidad de producción declarada de las plantas. Normalmente uno tiene una planta que tiene una capacidad X, pero puede operarla a X más 5, 10, 15%. No más que eso, y no genera ningún impacto, ni ambiental ni de ningún tipo. Simplemente genera más producción. En una planta grande como las minas, como las Bambas, como Antamina, eso es muchísimo dinero en producción que entra a las arcas del Estado peruano, que sabemos que es socio en este negocio minero, al recibir canon, regalías, impuesto al gravamen, el gravamen minero especial, utilidades para los trabajadores, que digamos reparte el dinero. Esa es la gran virtud que tiene el sector, reparte mucho el dinero. Entonces, si sabemos que eso está, ¿qué problema habría en darle una mayor capacidad? Hoy se permite una capacidad de planta de 5%. ¿Por qué no nos vamos al 15%? Extra, a la declarada. ¿Por qué tiene que sacar un permiso para ese 15% extra? Que no genera ningún impacto, que no sea económicamente, que no sea un impacto económico, ¿no? Exacto. Porque si bien es cierto, este canon minero, hay dinero. El tema es que, digamos, no se gasta el dinero, ¿cierto? Eso es En las regiones. Eso es lo otro. Creo que también tenemos un trabajo que hacer respecto a cómo invertir eficientemente el dinero en las regiones. Hay temas de capacidad, pero si uno habla con los gobernadores regionales o con muchas de las instancias subnacionales, hay muchas ganas, pero el sistema es complejo. El sistema de aprobaciones, el sistema toma mucho tiempo y termina desgastando. Y una autoridad que entra en un plazo limitado puede que se le pase completamente el plazo de gobierno antes de subsanar medidas que se podrían subsanar de manera muy simple, ¿no? Cuando uno ve las revisiones que se hacen a los expedientes técnicos de inversión pública, algunas no tienen sentido y hacen que se demore mucho tiempo, ¿no? Te puedo dar miles de ejemplos cuando se hacen obras públicas, porque las hacemos a través del mecanismo de obras por impuestos, en lo cual para cambiar un interruptor, ¿no? Con 2 entradas por uno trifásico, uno tiene que cambiar el expediente completo. No tiene sentido, ¿no? Hagámoslo más rápido, más eficiente, ¿no? Más simple. Ahora, el gobierno ha prometido lanzar muy pronto, por ejemplo, ventanilla única digital, Gonzalo. ¿Qué se puede esperar de ello? Esperamos mucho de la ventanilla única digital. De hecho, la digitalización siempre es mayor eficiencia, mayor trazabilidad, mejor transparencia para la gestión y definitivamente sería un gran paso. Ahora, tiene que ser única. O sea, no podemos tener ventanilla única en el MINEM y ventanilla única en el MINAM. Es única. Si uno ingresa su expediente, entra por un solo conducto y si los funcionarios de otros sectores quieren tener opinión, que obviamente son entes opinantes y es importante y vinculante, tienen que ser parte de esa ventanilla. No sacar el expediente y llevárselo a su fuero, porque eso es lo que más demora. Uno ingresa un expediente a un ministerio y después no sabe dónde termina. Yo he tenido expedientes que han terminado en Cancillería y dice, ¿Cancillería? Sí, cuando la operación está en alguna de las regiones que son en zona de frontera. Imagínate un diplomático con toda la buena voluntad y lo hace muy bien, revisando un expediente de estudio de impacto ambiental por completo, ¿no? Claramente no es su expertise. Algunas cosas podrán opinar y pedirán encantados de dar toda la información que se requiera, pero puede tomar mucho tiempo un expediente revisado por un funcionario que, digamos, siente que no es su expertise y sin embargo tiene que opinar. Esto ocurre en Perú, en cambio en otros países como en Canadá
Me parece que es en meses o días. Claro, porque hay funciones especializadas que se respetan. Hay sectores que se respetan y son respetados por todos, ¿no? Toma mucho menos tiempo, pese a que en todas partes del mundo los trámites han crecido para generar más confianza en el sector, en la ciudadanía. Eso se sabe y se acepta y se entiende. Pero a la vez que crecen los trámites, crece la capacidad y la capacitación a los funcionarios y también, de alguna manera, el fuero se hace más especializado y puede con mayor facilidad opinar, ¿no? El problema está acá en que le damos, digamos, facultad opinante a muchas entidades que ciertamente no tienen la capacidad técnica. Y es un problema. Es un problema porque lo que tiene entre sus manos son millones de dólares en inversión pública o inversión privada, perdón. ¿De acuerdo? Porque también puede suceder que tienen el expediente, pero son tantos y hay, digamos, son pocos, ¿no? Los que pueden ver también. Puede suceder también ello. No es culpa del funcionario, es culpa del sistema, una vez más. Nos hemos pasado mucho tiempo pensando que la forma de generar, de alguna manera, confianza en el sector ha sido creando trámites sin otorgarle el recurso a ese trámite. Debería, en mi opinión, haber una mayor responsabilidad de los legisladores a la hora de crear trámites. Todo trámite tiene que venir con recursos. No puede venir un trámite solo y encargarse de una persona que ya está ocupada y sin un recurso nuevo y sin una capacitación, sin un entendimiento técnico. De acuerdo, Gonzalo. Justo el gobierno también ha instalado una mesa de trabajo para erradicar la minería ilegal. ¿Con ello basta? No, tenemos que ser conscientes que la minería ilegal es un crimen, es un delito. No se trata de personas ante una necesidad tratando de compartir un poco los recursos que tiene el país. No, comparten cero. Se llevan recursos que son de todos los peruanos, no pagan un centavo y traen consigo toda la delincuencia que arrastran las actividades ilegales. Y acá estoy hablando de trata de personas, esclavitud, trabajo infantil, contaminación ambiental. Todos esos males vienen asociados a la minería ilegal. Entonces, no podemos ser blandos en esto, no podemos pensar que porque vienen algunas personas y dicen yo me tengo que dedicar a esto porque no tengo otra cosa a la que dedicarme, eso no es una excusa. Yo no puedo decir que porque perdí el trabajo salgo mañana a robar. Eso no está bien. Entonces creo que como peruanos tenemos que ser muy conscientes de lo que es la minería ilegal. Creo que se necesita, más allá de la voluntad del gobierno, un esfuerzo conjunto de todos los peruanos de decir basta. Los peruanos somos personas de bien, no podemos estar atados a actividades ilegales. Así, con esta misma facilidad, saldrán los narcotraficantes el día de mañana a decir tengo derecho a trabajar. No es así. Porque justamente lo nuevo de esta mesa es que está involucrado el Poder Judicial, el Ministerio Público, el MINAN, el MINEN. Es una mesa donde están todos. No, perfecto. Y la opinión pública tiene que ser tajante, en ser muy clara, en decir no a la minería ilegal. Es un crimen, es un delito, trae todos los vicios que nosotros como personas de bien no queremos en nuestra sociedad. Entonces creo que sí, hay una buena voluntad de poner a las instituciones del Estado. Y creo que acá se tiene que trabajar de manera orgánica con otras entidades y otros gobiernos, porque esta no es una actividad que se limite al Perú. Estas son mafias internacionales y hay que atacarlas como se atacan a las mafias internacionales, como lo hace la DEA con el narcotráfico, por ejemplo. En el mismo sentir tiene que atacarse la minería ilegal. Ahora, Gonzalo, en el Congreso se está debatiendo es un dictamen ya que le quiere dar más plazo al reinfo. Tú sabes que el reinfo, digamos, es ilegal. Bueno, eso no es bueno. Esto, digamos, si es que en caso se apruebe, este gobierno le debe decir no a ello. Tiene que decirle que no, el reinfo ha fracasado. O sea, después de tantos años, sí, esta norma tiene que observarla por varios motivos. Primero, hacer un recuento. ¿Qué ha pasado con el reinfo? Después de muchos años no hemos logrado una mayor formalización de mineros artesanales que querían formalizarse. Los que quisieron hacerlo ya lo hicieron. Y hoy son parte del sector y hoy son personas que trabajan de manera formal y haciendo, digamos, patria. En cambio, las personas que no quisieron formalizarse, que dejaron su reinfo para poder evitar fiscalizaciones, ellos están cometiendo un delito y se les tiene que tratar como tal. Ya pasó suficiente tiempo como para pensar que no les dio el plazo o que algún papeleo faltó. O sea, el tiempo ha sido más que suficiente. Eso es uno. Lo segundo es que sabemos que hay mafias de reinfo
que no solamente alquilan o compran reinfos para cuando viene la autoridad mostrar acá tengo mi permiso, sino que hasta los secuestran a mineros que tienen reinfos y que están tratando o que están camino a la formalización para utilizarlo de manera ilegal, es decir, otra actividad ilegal sobre esta actividad. Y tercero, veamos cuáles son los intereses de los que proponen estas normas y si es que realmente, como creemos que está ocurriendo, ya estas economías ilegales tienen pues representantes en las más altas instituciones del Estado, como puede ser el Congreso de la República, y que tienen capacidad propositiva, ¿no? Entonces eso es preocupante. No podemos dejar que el país sea tomado por mafias. No podemos dejar que el país sea tomado por actividades ilegales y sus representantes. Correcto, porque el reinfo estaba cerrado, lo que pretende el Congreso, bueno, 3 bancadas crearon el dictamen y pretenden pues darle más plazo, ¿no? Así es. Gonzalo, ¿qué esperar en los próximos 5, 10 años de, digamos, el tema minero, o sea, el sector minero? Bueno, yo lo miro con mucha expectativa porque a nivel mundial se sabe de esta necesidad enorme, esta ola muy grande que viene por tener que por producir los minerales que el Perú tiene, ¿no? Cobre, estaño, es probable que tengamos litios, está en exploración, y otros minerales más que son minerales críticos para la transición energética. Eso va a generar un boom en los países que lo tienen, que tienen estos minerales. El Perú es uno, pero hay que estar preparado. O sea, cuando venga la ola, uno tiene que tener la tabla, ¿no? Y para poder correrla. Si la tabla, que es el sector minero, está lejos o la dejé en la orilla, salgo corriendo a buscarla para montarme como Perú en esa tabla y correr esa ola. Que no se nos pase la ola, que la ola no nos revuelque, hay que correrla. Y eso es lo que yo veo con el sector minero. Creo que hay un convencimiento y lo más importante, hay capacidad. Después de tantos años, después de 30 años de las reformas de la legislación minera que ha permitido este boom, que ha traído a las mejores empresas mineras acá al Perú, hoy podemos decir no es solamente que estén las empresas extranjeras mineras operando, somos los peruanos operando esas grandes minas que hay en el mundo con capacidad de peruanos, con ingenieros peruanos. Es decir, la capacidad ya la tenemos. Sabemos que si viene la ola, vamos a saber correrla. Lo que necesitamos es que gobierno, opinión pública, sector minero, academia, todos ayuden a tener la tabla puesta para correr esa ola. En esta ola justamente viene es el trabajo para las personas, ¿no? Es también Correr la ola significa inversión. mucho. Significa dinero para inversión pública, trabajo para miles de familias, significa crecimiento, significa ponerse en el siglo XXI, en digitalización y en otros componentes que normalmente no vemos. Cuando vemos cuál es el componente más rápido que puede tener el Perú para digitalizar procesos, por ejemplo, está en el sector minero. En el sector minero hay robótica, hay una serie de avances que otros sectores lamentablemente no han tenido la capacidad de llegar tan rápido como el sector minero. ¿Por qué? Porque acá ha habido no solamente capital, sino transferencia tecnológica rápida de los países más desarrollados del mundo. Entonces, cuando uno va a operaciones como Antamina, Las Bambas, Quellaveco, uno ve lo que se llama tecnología del estado del arte, ¿no? Lo último en tecnología, cosa que no se da en ningún otro sector en el país. ¿Por qué? Porque no están jugando la liga que sí juega el sector minero. Y no se trata de abandonar otros sectores, ni mucho menos. Esos sectores van a correr la ola que corra la minería. Eso está comprobado. A todos nos va bien cuando le va bien a la minería, le va bien a la banca, le va bien al comercio, le va bien a la construcción. Y por supuesto, le va bien a todos los peruanos que buscan un trabajo, porque hay más trabajo. De acuerdo, Gonzalo. Gonzalo, para terminar, un mensaje final para cerrar este programa. Bueno, el mensaje es que estemos atentos al sector, a las necesidades que tiene el sector. No somos un sector que pida cuestiones, digamos, gratuitas o por ganancia. Lo pedimos porque hay una necesidad de todos los peruanos de desarrollarlo, ¿no? Creemos que es importante el desarrollo del sector para el impulso de todos los peruanos. Y eso es que justamente lo que vamos a conversar en el 15º Simposio Internacional Minero, ¿no? De cómo el impulso al sector minero es también el impulso a todas las demás actividades productivas del país. De acuerdo, Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta el próximo martes. No se olvide de vernos a las 7 p.m. y nos siga por las redes sociales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Gracias.